Gloria a Dios. Gracias, hermanos de alabanza. Pueden descender. Buenas tardes, amados hermanos. Pueden tomar su lugar. Y vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que tome el control de esta reunión una vez más, ¿verdad? Yo sé que todos venimos necesitados de que el Señor nos hable, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Quiénes vienen necesitados? Amén. Muy bien. Mire, y antes de orar, solo quiero contarles una experiencia, pero quisiera ponerles este pensamiento. ¿Qué dice ahí? Muy bien. ¿Quiénes están de acuerdo con esa frase? Levántenme la mano. Muy bien. Amén. Pues fíjense que era una de mis frases favoritas, porque fue con la que me enseñaron muchos años, ¿verdad? Yo les he contado que muchos años, casi 3 décadas trabajé en ventas, y esa me la martillaron y me la martillaron y me la martillaron, y así como yo les he contado que al principio yo no creía en tener un presupuesto, y la Biblia me dijo que tenía que tener un presupuesto. Cuando yo les he contado que yo le decía a mi esposa, si no trabajo no comemos, y la Biblia dice que es por su misericordia. En este retiro que ayer regresé del Salvador, me botaron, me quebraron ese pensamiento. ¿Qué versículo usarían ustedes para botar ese argumento? Podemos tomarlo, pero hay otros fuertes. Ajá. ¿Qué otros? Fíjense, pues, analícenlo y piénsenlo. Para mí era digamos un argumento, algo muy poderoso con lo cual yo fui trabajado, y sí puede ser válido, ¿verdad? Posiblemente en el mundo secular, pero acá, buscar el reino de Dios. Pero fíjense, pues no esperes un resultado diferente haciendo lo mismo. Y fíjense que, por eso les digo, entonces digamos viene el Señor y empieza a abrirnos el entendimiento. Por ejemplo, ¿qué hizo Naamán? Solo si miramos a los niños, por favor, por eso lo están atendiendo ya, por favor. Si no, regresamos aquí la atención. Otra vez. ¿Qué hizo Naamán? 7 veces. O sea, hizo lo mismo 7 veces. ¿Y hubo un resultado diferente? Ahí está. Entonces vota el argumento. O sea, a mí me votó. Fíjense cuántos años yo estuve con eso. Y ahorita, Padre Santo, igual aquel siervo que fue que el Señor lo mandó el profeta a que subiera 7 veces, ¿se recuerdan? Y que decía que no miraba nada y lo volvió a hacer. Entonces, ¿cómo sería la reacción de Naamán cuando él despreciaba el Jordán? El Jordán quiere decir descender, humillación, ¿verdad? Y era un río, se dice que era un río para ellos sucio. Es como que alguien ahorita yo le dijera que se meta ahorita a la Toyac, ¿verdad? Aquí podemos descender. Primero, impacto. ¿Cómo me voy a ir a meter ahí? O sea, ¿cómo? Y él era un general, un alto cargo. Entonces se mete, sale y no pasa nada. Fíjense, ¿cómo sería ese momento? Pero la orden era que lo hiciera 7 veces. Va a la segunda, va a la tercera. O sea, ¿cómo empezó a trabajar el Señor entonces en aquel hombre? Entonces me llamaba la atención hoy también por lo que enseñaba el pastor Daniel, ¿verdad? Que a veces nosotros decimos, pero estoy yendo a la iglesia y sigo yendo a la iglesia. Pero entonces lo que tenemos que hacer es esperar, ¿sí? Tener fe, tener la esperanza de que Dios va a obrar. Amén.
Así que no te canses en el nombre de Jesús. No te canses. Dios ya escuchó tu oración, ya escuchó nuestras oraciones. Él va a obrar. Pero a veces uno puede llegar a cansarse, a impacientarse, como decíamos, porque nosotros queremos las cosas para ayer, ¿verdad? Así como él ponía el ejemplo, ¿verdad? Vamos a la comida rápida y en 2 minutos sabemos que nos van a despachar y pensamos que así tiene que actuar el Señor. Y el Señor, sus pensamientos están muy lejos de los nuestros, amados hermanos. Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? Porque mientras se está entregando la palabra, tal vez van a haber cosas que tienen que derrumbarse en tu vida, formas de pensar que nosotros fuimos enseñados y que invadieron nuestros pensamientos y que invadieron nuestra mente, pero que no son conforme a la palabra de Dios. Amén. Sino que nuestra vida tiene que basarse a la palabra, al escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo venció el Señor Jesús a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Y tuvo que irse derrotado esa potestad. Entonces vamos a orar para que el Señor tome el control de nuestros pensamientos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a poner este tiempo en tus manos, Padre. Me pongo delante de ti y te vengo a suplicar que por amor a tu pueblo hoy me puedas usar, Señor. Pon tus pensamientos en mis pensamientos, que descienda una revelación, un agua fresca, Señor, que venga la unción tuya, Padre, que venga, Señor, tu poder, la manifestación tuya, Señor, en este momento, Señor, y toda fortaleza mental, todo aquello, Señor, que no es tuyo. Todo aquello que fue sembrado en nosotros, pero que no es tuyo, que hoy pueda ser desarraigado, Padre. Que venga tu palabra, que fluya como un río poderoso, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, donde se une el alma y el espíritu, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, fíjense, vamos a hablar de la mente. Y entonces voy a iniciar con un diálogo que nos narra Lucas capítulo 10, versículo 25. Y en esta versión me gustó mucho, porque dice, y he aquí un doctor de la ley. Si lo traemos a este tiempo, ¿verdad? Un teólogo, de aquellos que se dicen, pues yo soy, traen su tarjetita, ¿verdad? Yo soy doctor en divinidad, ¿verdad? Así se presentan, ¿verdad? Tentándole y diciendo maestro. Fíjense, pues lo primero, no lo reconocía como Señor, lo reconocía únicamente como maestro. Le hace una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta otra versión también me gustó mucho, porque dice, en cierta ocasión, un experto en leyes religiosas. ¿Y nosotros predicamos una religión? No. ¿Qué predicamos? A Cristo, una relación con Él, ¿verdad? Una comunión con Él. Entonces por eso me impacta, porque yo no quiero una religión, hermanos. Yo no quiero una religión, porque miren estos personajes. Eran pilas, eran estudiosos, eran buenos para el estudio de la palabra. Otro dice que era experto en la ley de Moisés. Dice, se levantó y quiso ponerle una trampa. Mire pues, o sea, ¿contra quién? O sea, no se les había revelado con quién estaba enfrente. Le dice una trampa a Jesús. Maestro, preguntó, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Fíjense cómo ese diálogo. ¿Cómo sería? ¿Será que se le abrió el entendimiento a este personaje? Eso me ponía a pensar antes de entrar acá. Decía yo, Señor, ¿será que al final él pudo entender? ¿Será que se le abrió el entendimiento? ¿Será que pudo comprender que tú eras Dios? Y entonces el Señor le responde, ¿qué está escrito? ¿Qué has estudiado? ¿Qué dice la ley? ¿Qué has leído? Le preguntó Jesús. O sea, el Señor Jesús sabía quién era. Sabía que conocía la ley, sabía que conocía de los profetas, porque dice que era un experto en la ley, era un doctor. Fíjense qué tremendo, o sea, tenían mucho conocimiento. Pero entonces ahí miramos la diferencia, que hay mucho conocimiento, tal vez se puede conocer mucha palabra, hermanos,
Pero lo importante es que esa palabra baje al corazón. Y entonces él le responde con preguntas. Así respondía el Señor Jesús. Con preguntas respondía a aquellos hombres. ¿Qué está escrito? ¿Qué has leído? ¿Qué has estudiado? Y entonces, fíjense qué tremendo. Porque entonces él le dice, respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces les vuelvo a resaltar, con la mente. O sea, habla del espíritu, ¿verdad? El corazón es el espíritu, el alma, la fuerza es nuestro cuerpo, y con toda la mente. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. 100 puntos, ¿no? 100 puntos, no pasó de panzazo, 100 puntos le dijo. Pero le faltaba algo, porque entonces le dice: has respondido correctamente. Te voy a calificar, la respuesta es 100. Y luego le dice: haz esto y vivirás. Esa palabra haz es un verbo imperativo. Tenemos que aprender también, hermanos, nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un verbo? Una acción. Pero aquí dice que es un verbo imperativo. ¿Qué querrá decir eso? Una orden. Es una orden. O sea que él tenía el conocimiento, pero lo que le faltaba era ¿qué? Ejecutarla, actuar. Entonces me recuerda de Esdras, porque dice que Esdras estudiaba la palabra. ¿Qué más? Les hemos enseñado. Esdras estudiaba, practicaba y enseñaba. Entonces, después de estudiar, ¿cuál es el orden? Practicarla, hermanos. Pero entonces no podemos venir, bueno, ya estudié, entonces que mi vecino la practique. ¿Quién la tiene que practicar? Nosotros. O sea, hoy venimos a sentarnos, a escuchar la palabra, pero no para decir, lástima que no vino la suegra, ¿verdad? O lástima que no vino X, o lástima que hoy no vino tal hermano. No, hoy la palabra es, ¿para quién? Para mí, digan, para mí, es que es para nosotros, hermanos. Si no, no tiene efecto, no hay efecto, no hay efecto. Entonces le dice: haz esto y vivirás. O sea, da una instrucción, un mandato. Entonces, fíjense, hermanos, que miren, la mente es muy poderosa. Nuestra mente. Entonces, la mente es la puerta al espíritu humano. La mente es la puerta del alma. La mente es la puerta del cuerpo. Aquí tenemos a un hermano médico, ¿verdad? Y él, pues, si no digo bien las cosas, me corriges, hermano. Pero, por ejemplo, cuando lanzan un medicamento, hacen pruebas, ¿verdad? Hacen pruebas, los laboratorios. Y, por ejemplo, digamos, a este grupo le dan lo que le llaman un placebo. O sea, le dicen que le van a dar lo original, pero no. Y a este grupo sí le dan el original. ¿Así es, doctor? ¿Sí? Pero ¿cómo es entonces que de este grupo un porcentaje se sana? Pero no le dieron nada. ¿Por qué sería? Esa es la gran pregunta. Por ejemplo, allá, digamos, allá cuando yo me recuerdo que habían comentarios, ¿verdad? Y yo los escuché, que decían que cuando una inyección dolía, es porque es ¿qué? Buena, ¿verdad? Y fíjense que eso estábamos hablando, que esto me impactó mucho. Entonces, ahorita que tuve la oportunidad de estar ahí con mi hija y con mi yerno, él trabaja, es técnico en hemodiálisis. Entonces él atiende a todos los pacientes
que están mal de los riñones. Y entonces él me comentaba, dice, fíjese que muchas veces llegan pacientes con mucho dolor, pero que ya no realmente, ya no podemos hacerle nada. Y los médicos, ¿verdad?, quisieran ayudarlos, pero dice que ya no se puede hacer nada. Entonces dice que los médicos les dicen, pónganle ahí un agua, ¿verdad?, en la jeringa. Y a veces, no sé si es agua con sal, o no sé, él me explicó qué agua podía ser, que no hace daño. ¿Cuál sería, doctor? Solución salina, eso. Y entonces dice que se la ponen, y luego se acercan y le dicen cómo se siente. Ya me alivié. ¿Por qué? Por la mente, ¿va? Por la mente. Entonces, miren, hermanos, la mente es la puerta de entrada a muchas cosas, a nuestra alma, los pensamientos. Entonces, ¿qué te está turbando? ¿O qué nos turba? ¿Qué nos inquieta? Porque a veces nosotros, digamos, por ejemplo, y esto no es que yo se los cuente, lo he vivido. A veces hay una dolencia y Dios dio una palabra, pero me quedo intranquilo. Pero voy con el médico y el médico dice, no, eso no es nada. Y tranquilo. No sé si a alguien le ha pasado o solo le pasa a su pastor. Entonces, la mente, hermanos. Entonces, ¿por qué el Señor está escrito y le pregunta a ese personaje, a ese doctor en la ley? Y él responde. Porque le dice, tienes que amar al Señor con todo tu corazón. O sea, el corazón es el espíritu. Con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y en el Nuevo Testamento le agrega, con toda tu mente. O sea, hay un ataque. Ahorita hay un ataque bárbaro a nuestros pensamientos. Ahorita mismo tú puedes tener un ataque a tus pensamientos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque a veces, digamos, no se puede adorar porque viene el momento de la adoración y entonces el enemigo te manda el dardo encendido. Y ahí ya no puedes entrar. O sea, tal vez venías muy dispuesto, o sea, dijiste, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la casa, voy a ir a buscar a mi Señor, y alabaste, y hiciste bien, entraste bien en la alabanza, pero el momento de la adoración, cierras tus ojos y viene un pensamiento, viene la mente. Entonces Dios quiere que lo ames con toda tu mente, quiere Dios que nosotros le entreguemos nuestros pensamientos, pero hay un enemigo que también quiere tu mente. Y es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y es el que nos empieza a inquietar. Y es el que nos empieza a bombardear, ¿va? Y tal vez a veces hay batallas, por ejemplo, desde un día antes, ¿verdad? Mañana no voy a ir a la iglesia. O vas a ir a la iglesia. Si siempre vas y no pasa nada, supuestamente. Fíjense qué tremendo. Entonces miren, en la mente está el conocimiento. Por ejemplo, no solo esto, la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría, gracias, el discernimiento. En la mente tiene memoria. ¿Y qué está almacenada en tu memoria? ¿Qué tienes almacenado en tu memoria? Entonces, fíjense pues, entonces viene y dice la palabra, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré Dios, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor, así dice esta versión. Entonces hay una batalla, hermanos. Entonces el enemigo empieza a bombardear tu mente, Entonces ahora, ¿qué hacemos entonces? Porque muchas veces vienen los pensamientos. Yo la estrategia que he usado es cuando viene un pensamiento que yo sé que no proviene de Dios, lo que hago es empezar a reprender.
A empezar a reprender esas ideas, esos pensamientos que yo sé que no le agradan a Dios. Porque si nosotros permitimos que baje al corazón, ahí ya hay un problema. Porque cuando baja al corazón, eso nos va a hacer accionar. Y esa es la batalla que constantemente tenemos nosotros todos los días, con pensamientos. Por eso es la pregunta de qué llenamos nosotros nuestra mente. ¿Qué miramos? ¿Qué oímos? Porque así fue como le entró la serpiente a Eva. O sea, le empezó a entablar un diálogo. ¿Qué te dijo Dios? Ah, pero eso no es cierto. Y entonces, si uno no está firme, hermanos, puede tambalear. Por eso este es un tiempo muy peligroso. Y entonces la mente, porque miren, la mente, un pensamiento nos puede, porque ¿dónde está la mente? En el alma. Entonces un pensamiento nos puede levantar el ánimo, o sea, el ánima, que es alma, o nos puede traer abajo. Una palabra, una noticia. Entonces por eso es la pregunta, ¿de qué nos llenamos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? Y por eso dice, pondré mi ley en su mente. ¿Qué es la ley? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, en el Salmo 119, versículo 113, en esta versión dice: los pensamientos vanos aborrezco, pero amo tu ley. Pero la mejor versión, mire cómo dice: aborrezco, ¿qué dice? Es fuerte, ¿va? Empero amo tu ley. Pero en el original, ¿qué dice? Ya les he enseñado cómo se usa esta Biblia. A los divididos de mente. Fíjese qué tremendo. Entonces el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes: mente dividida. Entonces nosotros tenemos que analizarnos, hermanos. Tienes que analizar tus pensamientos. Cada día entendemos por las señales que la venida del Señor se acerca. Pero hay una batalla, hay una guerra. O sea, hay un control total. Hombres poderosos con sabiduría humana y sabiduría diabólica han dominado muchas veces las masas con sus doctrinas. No estoy hablando de doctrinas de la Biblia, sino con sus formas de pensar. Porque por eso hubo un tiempo donde tuvo mucho auge lo que se llama el comunismo, versus ahora lo que se llama el capitalismo. Pero que eran hombres, ¿verdad?, con sabiduría humana, pero muchas veces con sabiduría diabólica, que usaban, ¿verdad? O sea, adoctrinaban. Y fíjense que ahorita nos sucedió algo. Se lo voy a traer a colación para que mire a veces cómo las cosas uno no las entiende, ¿verdad? Pero que hay un trasfondo. Mi abuelo materno es de El Salvador, al país a donde fuimos al retiro. O sea, ahí están mis raíces. Antes que mamá partiera, nosotros preguntamos y quisimos preguntar, ¿verdad?, quiénes eran, qué hacían, ¿verdad? Y se nos comentó que mi abuelo había sido comunista, había sido guerrillero, o sea, se levantó en armas.
en que tal vez los años 70 tal vez, o 60, ¿no? Pero nosotros no habíamos corroborado eso. Entonces ahorita que nosotros andábamos allá, mi hermano biológico me acompañó y pasó algo sorprendente para mí. Un hermano de mi mamá, mi abuelo tuvo 2 familias, una en El Salvador y una en Guatemala, me localizó. Y yo no tengo comunicación con ellos desde hace muchos años. A veces los saludaba. Y entonces nos saludó y me dice: Juan Carlos, ¿dónde estás? Me dice. Y solo desde recibir la llamada fue sorprendente para mí. Aquí estoy, le dije, en El Salvador. Y entonces, ¿y por qué no me vienes a ver? Me dice. Y nosotros íbamos con el tiempo bien corto. Y entonces lo fuimos a buscar. Y esa es una parte que todavía tengo que averiguar porque mi hermano le dice: tío, ¿y cómo supo? 82 años. ¿Cómo supo que nosotros estábamos acá? Entonces nos dijo: porque me llamó Moisés. Fíjense, esto ya tengo que averiguar. Me llamó Moisés y supe que ustedes estaban acá. Entonces nos sentamos con él 2 horas a comer unas pupusas. Se las recomiendo. Y entonces empezamos a averiguar, ¿va?, de dónde era, porque él tenía más información. Nosotros no tuvimos relación con ellos. ¿De dónde era? ¿Quién era? Y entonces nos contaron del abuelo. Y nos contaron, nos contó. Y nos confirmó la información que ya teníamos. O sea, que había sido tremendo. Y que habían metido esas ideas en ellos y en parte de la familia. Y entonces nosotros decimos, pero ¿y cómo se introdujo eso? O sea, ¿cómo les metieron eso en la mente? El final de la historia, hermanos, de mi abuelo es que al final él fue pastor. Fíjense, fue pastor. Pero ¿cómo empezaron esas doctrinas, esas enseñanzas a meterse? ¿En dónde? En la mente. En la mente. Y la tendencia, entonces se riega, pero no es conforme a la palabra de Dios. Pero entonces ahora, ¿cómo nos quieren adoctrinar? ¿Cómo nos están adoctrinando ahora? Con las redes sociales. ¿Qué están metiendo en nuestra mente? ¿Qué le están metiendo a los hijos? Exacto. Que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero ¿dónde es? ¿A dónde lo están metiendo? A la mente, a tu mente, a mi mente. Y nos bombardean y nos bombardean. Hubo un asesor de Hitler que le dijo: mira, si decimos una mentira 1000 veces, se convierte en verdad. Y así manejaron en aquella época de la Primera y Segunda Guerra Mundial y dominaban las masas. Y no había los medios de comunicación que tenemos ahora. Pero ahora entonces por los medios de comunicación nos están bombardeando. Entonces tú tienes que cuidar tu mente. Y por eso fue que el Señor dio la instrucción que en este tiempo tienes que amar a Dios con todo tu corazón, sea espíritu, alma, cuerpo y mente. Entonces lo que tienes que cuidar es tu mente. Entonces vuelvo a la carga. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Porque eso nos puede confundir en el tiempo final. Y entonces mire, entonces este versículo quiero que lo desgranemos. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas
de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces tenemos una batalla. Todos los días, al abrir nuestros ojitos, que el Señor nos permite despertar en esta dimensión, empieza la guerra, empieza la batalla. Mente en la carne es muerte, mente en el Espíritu. Entonces, ¿cuál eliges? ¿Cuál tenemos que elegir? La vida. La vida. Pero entonces ahora yo te pregunto, ¿será que a veces nos gana la carne? ¿O no? Aquí tendríamos que estudiar otro tema que se llama las obras de la carne. Pero entonces lo que el Señor quiere es que nuestra mente esté en el Espíritu. Entonces fíjense que aquí ya deja de ser religión. Aquí ya no es religión, aquí ya no es paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? No, aquí es una batalla que tú tienes constantemente. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo nutrimos una mente en el Espíritu? ¿O qué significaría tener la mente en el Espíritu? Y ahí necesito que me ayuden a predicar. ¿Qué sería tener mente en el Espíritu? Pensando las cosas de arriba. ¿Cuáles serían las cosas de arriba? Que está en la palabra, ¿qué más? ¿Cómo? Meditar noche y día. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué sería una mente en el Espíritu? Buscar los dones, buscar lo del Espíritu, la llenura del Espíritu. ¿Qué más? Porque por eso tenemos que aprender. Porque a mí más me interesa no enseñar, sino que ustedes aprendan. Porque esto es de a diario, hermanos. Esto es de a diario. Orar diariamente. El discipulado. Aprender y ponerlo por práctica. ¿Será que servir sería tener la mente en el Espíritu? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Entonces nosotros tenemos que tener herramientas, hermanos. O sea, buscar las herramientas. Porque, mire, todos los días tenemos esto, desde que despertamos. Porque nuestra alma nos juega a veces rudo. No la logramos comprender. O no sé si ustedes ya lograron comprender bien su alma. Pero a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta. Sobre todo a veces en los momentos donde pues a cada uno hay áreas que ya hemos dominado, pero hay áreas donde no hemos dominado, ¿verdad? Lo que nos hablaban hoy de la paciencia, algunos son muy pacientes, pero otros no. Otros nuestro carácter, otros nuestro temperamento, ¿verdad? Que son cosas distintas. Entonces hay una batalla. Entonces por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿verdad? Miren, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y eso es lo que jala más, ¿verdad? Como un imán, quiere jalar nuestra mente, nuestra alma, quiere jalar la carne nos quiere jalar obras de la carne, pensamientos de la carne. Y está el Espíritu. Pero la mente en el Espíritu es vida. Y entonces sigamos. Y entonces aquí viene algo más tremendo. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Mire qué tremendo. O sea, al nosotros darle cabida, o sea, el pensamiento baja, ¿verdad? O sea, digamos que tal vez has luchado con un pecado o el enemigo ha venido a poner la tentación. Dice, no, pero yo no puedo, no. Por eso hay que reprenderlo, hermano.
O sea, los pensamientos cuando vienen hay que reprenderlos cuando son de parte de Dios. No hay que dejar que bajen al corazón, porque cuando bajan al corazón ya se incrustó algo acá que va a hacer que ejecutemos esa acción que no le agrada a Dios. Entonces lo mejor es sacarlo de una vez. Eso estábamos hablando ahí en la mañana con los hermanos acá, ¿verdad? O sea, ¿cómo el enemigo viene y ataca? Porque entonces yo no quiero que mi mente sea enemiga de Dios, porque así dice Romanos, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y viene otra cosa, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es una batalla campal. Muy bien, entonces espero estarme dando a entender. Amén. Ahora, aquí esto me llamó la atención y lo quisiera referir a ese poder de la mente. Porque ¿quién escribió Eclesiastés? Salomón. Ahora mire cómo dice: consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino. Hagamos una pausa ahí. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino. Entonces, según esto, digamos, cuando hay problemas de alcoholismo, entonces creo que una de las partes que hay que trabajar es la mente. Y la mente está en el alma. Pero mire cómo dijo el predicador, que era uno de los hombres más sabios, ¿va? Con una sabiduría. Le vino la tentación, ¿va? Pero ¿no será que a veces uno considera estimular su cuerpo no solo con el vino? Puede ser con el cigarro, puede ser con la droga, puede ser con la pornografía, puede ser con ¿qué más? Con la mentira, ¿qué más? Adulterio, sí, ¿qué es? Con el chisme. ¿Qué piensan? ¿Será que se puede estimular el cuerpo? ¿Y dónde encontramos todos los chismes? En las redes sociales, ¿va? Ahí nos enteramos de todo. Pero la mente es la que quiere ser estimulada, ¿verdad? Y entonces dice, ese pecado. Viene la imagen, ¿va? De una cerveza bien fría, ¿verdad? Ahorita no hay calor, pero en los días de calor, ¿va? Y entonces ya la mente que ya se imaginó. ¿Ya? Ajá. Entonces, si baja. Es que esto es parejo, hermanos. Mire, nosotros ahorita yo me quedé asustado porque un apóstol contó una historia ahorita. Dije, oh, Padre Santo. Y él no quiso que saliera al aire, entonces yo tampoco la voy a sacar al aire.
Y él se asustó, dice. Además hay estadísticas, ¿verdad? Los gringos son expertos en sacar estadísticas, que una gran mayoría de pastores tiene problemas con la pornografía. ¿Pero será solo los pastores? Los sacerdotes también. Sí, sí, a ver, está bien, está bien. Los de la sotana negra eran los mejores clientes. Tremendo, ¿eh? Pero es para todos, hermanos. Porque ya veo que no venimos a hablar de aquel, no es, ¿para quién era la palabra? Para mí. Entonces, ¿qué te estimula de cosas que no le agradan a Dios? ¿Qué estimula? Tu mente. Tu mente. Eso es lo que yo quiero hablar hoy, resaltar, ¿verdad? No venimos a criticar y a juzgar, sino, o sea, aquí dice, consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso, hermanos. Porque pueden ser cosas variadas. A veces, mira, a veces hay gente que se estimula su mente con películas de horror. Le gusta. Películas de terror. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que... Entonces tiene que venir el Espíritu Santo y decirte. Y arrancar de nosotros aquellas cosas que no le agradan a Dios. Pero que empieza en nuestra mente. Y entonces dice, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, dice, de la necedad, ¿verdad? Y él hace ahí su discurso, pero lo que yo quiero resaltar es, ¿dónde empieza todo? En la mente. Se imagina fumar el cigarro, ¿verdad? Se imagina cometer el pecado. Entonces ahí es donde tienes que cortar, ahí es donde tenemos que cortar. Esta versión dice, buscaba en mi mente cómo alegrar mi cuerpo con el vino, pero al mismo tiempo haciendo que mi mente mantuviera su curso y me guiara con la sabiduría humana. Y cómo dejar de lado la locura, hasta que pudiera ver lo que era bueno que hicieran los hijos de los hombres bajo el cielo todos los días de su vida. Habría que explicarlo, pero yo lo que quiero resaltar es la mente. Dice Isaías, desvaría mi mente. Pero cuando busqué el original, esta palabra era descarriar. ¿Y quiénes se descarrían? Descarriarse. ¿Qué es descarriar? Desviarse. Tomar un camino equivocado. ¿Y cómo decimos nosotros? La oveja se ¿qué? Se descarrió. Entonces, ¿dónde empieza? Cuando una oveja se va a descarriar. En la mente. Y uno se empieza a autojustificar, ¿verdad? No, ahí no hay amor. No, el pastor es muy bravo. Es muy enojado. No, ahí no fluye la alabanza. No me dieron... O sea, un montón de cosas. Pero ¿dónde empieza el ataque? En la mente. En la mente. En la mente. Entonces tenemos que calafatear nuestra mente, blindar nuestra mente. Por eso la importancia, hermanos. Voy a avanzar por el tiempo. Aquí está, mire, porque entonces el enemigo se mete a la mente. Más, o sea, hablando del Señor Jesús, más él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, el apóstol, y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios. O sea, el enemigo se había metido. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado de Judas, cuando están en la Santa Cena? Dice, y cuando comió el bocado, ahí entró Satanás. Entonces, mira, entonces ahí está el enemigo. Está Dios, y por eso dice, quiero tu mente, quiero tus pensamientos. Quiero tus pensamientos, entrégame tus pensamientos. Pero también está el enemigo, que también quiere tu mente. Por eso el poder de la mente, que influye en nuestro espíritu, influye tu alma, influye mi cuerpo. Como lo vimos, ¿verdad? Con el ejemplo de la medicina, influye el cuerpo.
Por eso tú tienes que hablarle, ¿verdad? Tienes que hablarle a tu alma. Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Cómo que no, alma? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a ir? ¿Qué te está pasando? Acuérdate de todos los beneficios del Señor. ¿Ah? No, pero es que siempre voy. Porque a veces uno mismo se habla a sí mismo, ¿va? Dice que la locura está cuando uno ya se responde a sí mismo también, ¿va? Pero entonces tienes que hablarle a tu mente. Tienes que hablarle a tu mente. Y cuando te levantas desanimado, háblale a tu mente. Háblale a tu mente. Cuando ya no tengas ganas de seguir, háblale a tu mente, que es tu alma. No dejes que te invadan los pensamientos, porque el enemigo ahí es tremendo. Y fíjense que muchas veces uno piensa también que los pensamientos que no le agradan de Dios son solo de uno. No, a veces el enemigo te mete pensamientos de él que quiere hacerte creer que son tuyos. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado. Y entonces también tienes que tener cuidado de quién tú recibes consejos o recibes pensamientos. Ten cuidado con los impíos. Cuando te dicen, mira, si yo no voy a la iglesia y me está yendo re bien. Pero ¿qué es el re bien para ellos? ¿Qué es la bendición para ellos? Yo por lo menos yo no puedo dejar de buscar a mi Señor, hermanos. Y eso es lo que te quiero trasladar. Pero yo sé que hay una guerra. Ahora miren este versículo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley. El hombre nacido de nuevo, el que resucitó. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, me deleito en la palabra. Pero me encuentro que hay otra ley en los miembros, la cual se revela, miren cómo dice, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, entonces aquí hay una batalla campal, mi hombre interior. Dice, me deleito en el discipulado, me deleito en la palabra, me deleito en los mensajes, pero viene una ley que está en los miembros. Una ley que está en mis ojos, que está en mis oídos, que está en mis manos, que se revela. O sea, mi ser interior dice, yo voy a ir a buscar a Dios, yo quiero hacer esto, quiero servirle, quiero alabarlo, quiero buscarlo, pero de repente una ley que está en el miembro, una ley que está en mis ojos, quiero ir a buscar a Dios, pero de repente la ley de mis ojos, pasa ahí una señorita y la empiezo a ver y mi ley, la ley de mis ojos, no puede dejar de verla. Ahí hay un problema. Me deleito en la palabra, me deleito en el discipulado, pero hay una ley en mi paladar que quiere probar algo indebido, o una ley en mis pies que me hacen caminar a lo secreto, a lo oculto, a lo que nadie sabe. O sea, ahí hay una ley. Y entonces dice que lo tiene cautivo del pecado. Y con esto voy a ir terminando. Si me ayudas con el piano. Entonces, amados hermanos, el salmista dice, examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y entonces fíjese que esa palabra escudriñar significa limpiar, pero también significa refinar la plata, refinar el oro. ¿Y qué es refinar? ¿Cómo? Purificar, pasar por fuego. Ajá. Entonces ellos meten por ejemplo, el oro, la plata y todo lo que no es, se tiene que caer. Es como cuando en los teléfonos dicen que la memoria está llena, ¿verdad? Y hay que sacarle un montón
¿Qué le sacan ustedes? Fotos que no les gustan o ya no sirven, videos, ¿verdad? Toda la basura. Eso es limpiar, eso es escudriñar la mente. Eso es lo que da a entender. Entonces yo creo que hoy, hermanos, es muy importante que le hagamos una limpieza a nuestra mente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solo puede ser el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso y otro consejo, hermanos. Han entrado muchas técnicas orientales. Cuando me refiero a orientales, es técnicas de allá de los chinos, de los japoneses, ¿verdad? Como por ejemplo el yoga, por ejemplo la concentración mental, ¿verdad? Donde lo ponen a uno, digamos, su cuerpo en cierta posición y dice, ponga su mente en blanco. Jamás ustedes vayan a hacer eso. Nunca vayan a decir, pongo mi mente en blanco. No, mi mente es de Cristo, ¿verdad? Ni hacer ninguna técnica de esas, porque ahí entonces se abre el portal y entran cosas que no le agradan a Dios. Pero entonces hoy nosotros tenemos que venir y entregarle nuestros pensamientos al Señor y decir, Señor, escudriña mi mente. Yo tengo malos pensamientos, Señor. Siempre pienso mal, siempre pienso lo peor. Tengo malos pensamientos. O tal vez hoy viniste con una batalla, ¿verdad? Diciendo, pues, voy a ir a pecar, ¿y qué? Voy a ir al pecado, me voy a hundir otra vez en el pecado, ¿y qué? No. En el nombre de Jesús, que hoy venga una limpieza a tu mente. Que hoy venga una limpieza a tu mente. Podría ser del pecado, pero también podría ser, estoy desanimado, ya no quiero nada. Ya no voy a seguir buscando a Dios. No. En aquella historia que vimos la semana pasada, al final dice, entonces les abrió la mente el Señor Jesús. Y esa palabra abrir es expander. Les abrió la mente. Así como ahorita yo les digo, pues fui a recibir mucho, pero una de las cosas que me impresionó, dije, me abrió la mente, pues. Pero yo tenía un concepto, ¿verdad? Y dice, no, pero si aquel hombre se metió 7 veces y a la 7ª hubo un resultado diferente. Me quebró mi fortaleza mental. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido o entendido la mente, los consejos y propósitos del Señor para guiarlo e instruirlo y darle conocimiento? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que hoy te quiero ministrar. La mente de Cristo. Porque un pensamiento puede entrar muy profundo en ti y nos puede causar daño cuando no es de Dios. Puede causar daño. Una frase, un pensamiento, una idea que no proviene de Dios. Por eso nosotros, hermanos, nuestro manual es la palabra. La palabra. No puede ser ningún filósofo. No puede ser ningún pensador. No puede ser ningún influencer, ningún youtuber. No puede ser ningún tiktokero. Es la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra. La palabra. Por eso dice, escrito está. Y por eso el versículo que les puse, ¿verdad?, al iniciar, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso nos va a enseñar y nadie nos va a mover. Nadie nos va a mover. Vamos a continuar, vamos a seguir. Pero tienes que dejarte que Él ponga su ley en tu mente. Los pensamientos. Yo quiero los pensamientos de Dios. Porque a veces yo estoy tan confundido. Mis pensamientos están lejos de Dios. A veces me desanimo. Cuando no miro las promesas me desanimo. Pero por eso voy a la palabra y entonces la palabra me vuelve a recordar. No, tienes que seguir perseverando. Tienes que seguir. Tenemos que seguir. Porque dice la Biblia que nosotros somos de los que no retrocedemos.
Nosotros no podemos volvernos atrás, hermanos. No podemos volvernos. Pero por eso tiene que penetrar la palabra a nuestra mente. Entonces yo voy a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y tú mismo te ministras tu mente. Pon tu mano ahí en tu mente. Y vamos a pedirle al Señor que escudriñe. Señor, escudriña hoy mi mente, Padre. Escudriña mi mente, Padre. Escudriña las mentes de tu pueblo, Espíritu Santo. Escudriña las mentes. Haz una limpieza, Señor, de mis pensamientos. Limpia mis pensamientos, Padre. Limpia mis pensamientos, los pensamientos que no te agradan, los pensamientos que no son tuyos, Padre. Elimínalos. Pídele al Señor aquellos pensamientos que han venido, pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, pensamientos de pecado. Dile al Señor hoy que limpie tu mente, que limpie tu mente. Limpia nuestras mentes, Padre, por favor. Aún, Señor, limpia nuestra memoria. Limpia nuestra memoria de aquellas cosas que hicimos que no te agradaron y que a veces vienen los recuerdos. Limpia hoy, Padre, limpia hoy. Quita toda suciedad, quita toda escoria. Yo quiero entregarte hoy mi mente. Te quiero amar con toda mi mente. Yo te entrego hoy mi mente a ti, Padre. Yo no se la entrego al enemigo. Yo te la entrego a ti, Señor Jesús. Yo te entrego hoy mi mente. Mi mente te pertenece. Yo quiero tus pensamientos. Y ahora te ministro la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Los pensamientos de Dios a tu vida. Los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios a tu vida. Te ministro que el Señor quiere un bienestar para ti. Te ministro que Él no quiere calamidad para ti. Su palabra dice que sus pensamientos son de continuamente hacer el bien. Él no te quiere hacer el mal. Él te quiere hacer el bien. Eso pongo en tu mente. La mente de Cristo en tu vida. En el nombre de Jesús. La mente de Cristo. Los pensamientos de Dios. Hoy vengo a blindar tu mente. Hoy vengo a calafatear tu mente. Hoy la vengo a cubrir con la sangre de Cristo. No más pensamientos del enemigo. No pensamientos de derrota, de desánimo. Aún ni siquiera pensamientos de lástima. No tienes que darle lástima a nadie. Porque tú eres hijo. Eres hija. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros no somos, tú no eres huérfana. Nosotros tenemos Padre que se preocupa por nosotros. Así que en el nombre de Jesús, también con vara de autoridad, vengo a reprender todo pensamiento que ha querido invadir tu mente, ha querido agitarla. Todo pensamiento que ha querido venir a poner duda en tu vida. Hoy se va en el nombre de Jesús. Toda duda se va hoy de tu vida. El enemigo te ha querido meter duda. En el nombre de Jesús se va hoy. Y te ministro los pensamientos de Dios. Fe, esperanza. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pongo a tu pueblo delante de ti.
Yo te doy gracias por este pueblo, Señor. Y como su pastor, yo vengo a interceder por ellos. Yo te pido que los bendigas. Yo te pido que los guardes. Yo te pido que les ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda su integridad física. Guarda a su familia, sus cónyuges, sus hijos, sus bienes, Padre. Hazlos invisibles ante el mal. Y que todos los días te persigan el bien y la misericordia de Dios. Que se derrame una doble porción de su gracia sobre tu vida. Que se te abran puertas de bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y vamos a dejar el tiempo para las necesidades que se han presentado, las peticiones. Extiendan sus manos, amada iglesia, para estas peticiones que sabemos que el pueblo ha traído con fe para que el Señor opere